yo llego a la iglesia y yo soy una persona sana y yo empiezo a pensar qué sé yo, con más madurez o con más cordura, llegará el momento en el que yo sabré qué ponerme y qué no ponerme. Qué es quizás más prudente que yo me ponga, yo voy a desarrollar y voy a ejercitar la prudencia. Y entonces yo voy a entender, bueno, esto es prudente que yo me lo ponga y tal cosa no. Hay cosas que a veces no es ni siquiera del otro mundo lo que las personas se ponen. Por ejemplo, yo vi una gente, mi amor, un show porque una pastora se puso un vestido con un hombro afuera. Señores, ¿desde cuándo un hombro es algo tan Mira, escandaloso? Yo puse la ropa por darte un ejemplo. Pero es lo que te digo. No ir más allá, el peinado. O sea, los colores de cabello, los cortes. En relación a la apariencia y esas cosas, a mí me gusta mucho el ejemplo de Pedro en el momento de la crucifixión y esa cosa. Que en el momento del juidero, que se armó en ese momento, cuando se armó el juidero y el asunto, que se acercaron a Pedro a preguntarle, después que había cantado el gallo, o antes, bueno, por ahí, le preguntan, pero tú andabas con ellos, porque tú hablas igual que ellos. No era por sus vestimentas, porque todos vestían iguales. Era la forma de conducirse. Pero la forma de manejarse, de expresarse, era idéntica a la de los demás. Pero no a los demás, sino al círculo en el que él estaba. Eso es una cuestión para mí siempre. Que tú pongas lo exterior primero, tú vas a desenfocar la gente de lo que importa. Por ejemplo, que yo entiendo que no se ha trabajado suficiente. Señores, la crítica. Eso es un sistema satánico maligno del mundo mundano. Eso es un sistema maligno. El juzgar a la gente, eso es un sistema mundano, porque se supone que yo como iglesia no debo practicar eso. ¿Por qué te hace daño criticar exacto. a ti? Hoy estamos hablando de aclarar. ¿Buscaste lo que es geografía, chulo? Sí, tengo una definición por aquí cerquita. Entonces, la definición que tenía, bueno, aquí está. Dice que la geografía es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural. Dígase la división, cómo está dividida. Ok, exacto. Eso sectoriza, describe, organiza todo el terreno físico, hablando en términos geográficos. ¿Por qué aclarando la geografía espiritual? Y usted dirá, bueno, pero es que el mundo espiritual no puede ser dividido geográficamente. Es precisamente eso. Me parece que en este caso sí, porque se supone que si tú tienes el mismo término aplicado a varias cosas, tú tienes que sectorizar para tú dividir y saber de qué estás hablando y de qué se está refiriendo en cada verso. Es precisamente eso. Exacto. Exacto. Aquí estamos aclarando esa geografía que se utiliza donde decir, yo soy del mundo o yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, me lleva a limitarme de hacer tantas cosas y consumir cosas que al final, desde un principio, dice la Escritura que Dios lo vio bueno y lo aprobó para el consumo. Dios no es un hombre. Por eso le dije ahorita que hay que entender que Dios no es cristiano, porque Dios no Él es es cristiano, Dios. no es judío, no es nada de eso. Cristianos somos nosotros. No es nada de eso. Dios es Dios. Nosotros llegamos a Dios como podemos. Exacto. Entonces, cuando se ejerce el final de la creación, que el verso explica y expresa que el Creador todo lo vio bueno y lo aprobó, está dando referencia de la creación culminada. Cuando Dios habla de que todo lo que hizo era bueno, fue porque Dios vio todo el acontecer de la humanidad. Todo es todo. Cuando hablo de todo es todo, es que Él dijo que era bueno, incluso su fin. Dentro de lo que Dios vio bueno, está el avance en la vestimenta que iba a haber. Pero por supuesto, pues tú te imaginas uno andando en túnica Que a esa altura. que en ese momento no había ropa, pero ya... Para empezar, ¿verdad? Tú sabes que yo antes me reía mucho porque cuando yo debo admitirlo, yo era medio rebelde con la cuestión de la vestimenta porque no se me explicaba por qué yo tenía que usar cierto tipo de vestimenta. Imagínense, yo entré a la iglesia de 11 años y me dicen, no, tú no te puedes poner esta vestimenta porque provoca a los varones. Y yo me quedaba como que, pero ¿y ellos no andan en la calle? O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasaba? Y estamos hablando, no vamos a hablar ni siquiera del hecho de que de lo que es decirle a una niña de 11 años
que no se puede poner una vestimenta porque es provocativa para los varones de la iglesia. No vamos a hablar de eso. Yo me reía mucho porque yo decía, señores, pero no es por nada, pero Dios le puso ropa a Adán y a Eva después que pecaron, entonces entre más ropa tú te pongas, más en pecado tú estás. Ahí entra lo que Michael hablaba ayer no, en el programa anterior, y era referente a la madurez con la que te explican ciertas personas. Posiblemente hoy tú te topes con una persona que no te sepa explicar bien algo, pero más adelante tú te puedes encontrar con alguien que sí tenga la madurez necesaria para explicártelo de forma que tú entiendas, comprendas y puedas explicarlo a otra persona. Pero no solamente eso, puede ser que tú no te encuentres en la madurez para poder entender eso. Exactamente. Señora, hay cosas que uno en su momento, porque a todos los que estamos aquí en su momento fuimos medio radicales con la ropa. Todo el mundo en su momento dijo, no, porque esto no es de cristiano, esta música no es de cristiano. Todo el mundo tuvo su momento en el que era radical con ciertos términos y con ciertas cosas, pero con el tiempo uno va madurando, va observando, va entendiendo, va viendo las situaciones que se dan y tú vas entendiendo lo que realmente importa. Mira, Vika, pasa algo también con la vestimenta que debemos entender, que también que eso no tiene que ver, pero recuerda que hay personas que Dios la trae del mundo, ¿no verdad? Y le va quitando ciertas cosas que tal vez para ti y para mí no es un problema, que, bueno, la mayoría de nosotros aquí que estamos aquí nacimos en los caminos, tú ves. Ahora, no todos nacimos en los caminos de Dios. No nacimos, no todos los que estamos aquí nacimos en los caminos de Dios. Bueno. Entonces hay personas que Dios le quita cierto tipo de vestimenta y lo manda a cubrirte, que mayormente tú ves personas con cosas hasta aquí, tú me entiendes. Hay personas también, entiendan eso. No es que ellos son radicales, muchos de ellos Dios los cubrió a ellos. Pero ¿qué pasa con ellos? Que como si Dios le dio, mira, si Dios te da una palabra a ti para que tú te quites algo, es para que tú te la quites. Ahora, tú. Mira, yo no creo que si Dios me quitó algo a mí, ¿verdad? Fue para que yo deje de hacerlo, no para que yo, de eso que Dios me, o sea, de lo que Dios me dijo a mí, yo formar un dogma y imponérselo a la gente, que por eso aquí hay tantas doctrinas radicales. Ahora, bien, es lo que te digo, tú radicalizas lo que Dios te dijo y yo no creo que Dios le quite a nadie una vestimenta para siempre, porque se supone que cuando tú entras, estás herido, qué sé yo, tienes una situación por la que por el momento yo tengo que apartarte de esto porque te hace daño, pero se supone que tú tienes que sanarte, se supone que lo que a ti hoy te hace daño, tú tienes que evolucionar, tú tienes que cambiar eso. Hay gente que Dios, es verdad, Dios le quita cierta vestimenta porque para ti es vanidad. Porque si tú no te la pones, tú no te sientes bien. Porque cuando tú no te ponías uñas, tú no te sentías bien, entonces Dios te dice, pues no te la pongas. Pero eso es hasta que tú te sanes. Si tú tienes 30 años en el evangelio y todavía tú no te pones uñas, hay un problema. Porque tú no has sanado esa condición con la que tú entraste hace 30 años. Están escribiendo, disculpa que te interrumpa, por el WhatsApp. Voy ahora a hablar sus comentarios. Lo vamos a hacer ahora en un minuto. Claro. Y las personas que escribieron por medio de la página también. Entonces, para mí esa es la cuestión. Y por eso es que digo, señores, siempre enfóquense en lo que está detrás de cualquier mandato que Dios le da a la persona. En lo que está detrás de cualquier palabra que incluso hay en la Biblia. Porque hay cosas que la Biblia te dice no la haga, pero ¿por qué la Biblia te dice que no la habla? Porque la Biblia, lo que dice Michael, hay que dedicarle un tema completo a por qué tú no debes de criticar. La Biblia te dice que no critiques, pero ¿por qué la Biblia te dice que no critiques? Porque la Biblia te dice que controles tu lengua. ¿Por qué Dios te habla a ti y te dice que no uses ciertas cosas? Ahí es donde tú tienes que enfocarte, no en que Dios te dijo que no te lo ponga, es porque Dios te dijo que no te lo ponga, porque eso es algo que hay que sanar. Vamos a la recta final, espérate que yo... Pero ahí es donde voy. No, yo lo que me por refiero eso es que se radicaliza. Es que hay personas que tú sabes que vienen con ciertas ataduras, ¿verdad? Del mundo. Voy a explicar. Dale para allá. Yo no creo que Dios personalmente... No di que Dios te mandó a quitarte, a ponerte suera por cierto tiempo. Escuchen lo que yo digo, mi opinión, y te voy a decir por qué, y les voy a explicar por qué a ustedes. Dios no le manda a quitar vestimentas a nadie. Mi opinión personal. Dios no te manda a quitar
estilo de cabello, Dios no te va a cohibir que te ponga uñas, Dios no te va a quitar que te pongas arete, Dios no te va a quitar ciertas cosas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ha venido sucediendo? Por eso trajimos el tema hoy de cosas del mundo. Hablamos desde hace un momento de que el mundo es bueno. Depende del uso que le demos. Y de que el mundo como creación. El mundo como creación. Ahora, el mundo como sistema es malísimo. Esos objetos que Dios, supuestamente las personas dicen que Dios le dice que se lo quite o que deje de ponérselo, simple y sencillamente están exteriorizando una atadura que tiene por dentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios no te manda a quitar el objeto que está por fuera, sino que Dios te está guiando, te está llevando a que tú sanes, a que tú rompas con esa atadura. Por eso es que es muy fácil tú ser una persona santa por robo. ¿Qué pasa con Lázaro? A Lázaro lo resucita el maestro, y a Lázaro se le quita las vendas que tenía puestas para poder introducirlo nuevamente a la sociedad. ¿Eso qué nos enseña? Que esas vendas que tenía Lázaro, vendas, no vestimentas, esas vendas estaban representando lo que nosotros entendemos hoy como ataduras. Nosotros, en lugar de tomar a las personas e inmediatamente decirle, mira, esa ropa es del mundo, esa música es del mundo, esa recortada ángel que tú tienes del diablo y es del mundo, ese tigaraje Emilio es del mundo. Antes de nosotros entrar a quitarle, a interrumpir el desarrollo y la personalidad de la persona, nosotros tenemos que optar por sanidad interior. Quebrantar las ataduras dentro de las iglesias hace más falta que ocultarlas quitando lo físico. Dios no te manda a quitar una ropa, Dios no te manda a quitarte las uñas, Dios no te manda a ponerte falda larga, Dios no te manda a no desrizarte, Dios te manda a que te revises el por qué el ego tuyo es tan grande que cuando te desrizas entiende que tú eres la última Coca-Colita del desierto. Dios mío. Y cuando no te baja la autoestima. Y cuando no te baja muy hay cosas que están en la escritura y tienen un porqué. Porque es más difícil acatarse a los mandamientos, entender los consejos del Eterno que están escritos. Es más difícil eso a yo reformarme como ser espiritual y ente moral en la sociedad, porque yo escuché una supuesta palabra que Dios me dijo. Si yo no tengo la capacidad de entender a Dios por medio de las Escrituras, nunca voy a tener la capacidad de escuchar a Dios por medio de su Santo Espíritu. Si yo no tengo la capacidad de entender a Dios por medio de las Escrituras, nunca voy a tener la capacidad de escuchar a Dios por medio de su Espíritu. Entonces, si usted no entiende que el quitar atavíos y el poner atavíos representa una etapa donde la cautividad almática y física estaba y luego no estaba, usted no está entendiendo a Dios, por ende usted no puede escuchar a Dios. Más aún, señores, vuelvo y digo, el enfocarnos en lo externo lo único que hace es que usted permanezca con esa condición dentro de la iglesia, creyendo que está bien y atado. Y ahí es donde entra el problema, porque a veces tú ves gente que tú dices, pero fulano tiene tantos años en la iglesia y tú lo ves que sigue con la misma amargura de alma, con las mismas heridas. Esta persona sigue teniendo los mismos problemas, pero ¿por qué? Porque se enfocó en que si se veía como un cristiano, si tenía ministerio, si las personas le parece que está dando testimonio supuestamente, y nadie se enfocó en ayudar a esa persona a sanarlo. Ok, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué viniste tú? ¿Y qué te impide tú ser libre? No, señores, vamos a hacerlo más fácil, porque ahí es donde yo siempre he dicho lo mismo que decía Michael. Lo más fácil es vestirme de cristiano, disfrazarme, ponerme falda larga, qué sé yo qué, salir a la calle, decirle Dios te bendiga y Cristo te ama a todo el mundo.
Andar con una Biblia. Eso es lo más fácil que hay. Lo difícil es tú lidiar con lo que tú tienes en el alma. Lo difícil es tú lidiar con los pensamientos negativos. Lo difícil es tú lidiar con el verdadero sistema del mundo, que es todo lo que te lleva a ti al mal.